aunque iba primero que Saulo de Tarso, me refiero a Bernabé. Pero pierde su lugar porque Bernabé no entiende, no comprende, no asimila, es decir, pasa de llamados, pero al momento de ser escogido en esa parte comete algunos errores garrafales, no de pecado, no de maldad, sino de buenos sentimientos que lo descalificaron. Ahorita te explicaré sobre eso. Y entonces Dios tiene que trabajar con otro hombre que es Saulo, a quien Dios halló fiel. En el ejemplo de ellos comprenderemos nuestro propio llamado, porque Dios desea que aunque no seas un apóstol como Saulo de Tarso, que aunque no te llame Dios de tiempo completo, teniendo que dejar tu negocio, tu trabajo, a lo que te dedicas, de todas maneras el proceso sigue siendo igual para todos. Vamos a tratar de comprenderlo para que nuestra propia vida no sea descalificada, ¿verdad? Pablo decía, no sea que siendo heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado, o sea, yo pueda ser desaprobado. Y en este sentido, ahí en Hechos capítulo 13, dice la palabra, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Qué es ese entonces? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que estaba pasando? Ponme atención en esto. Ese entonces implica el momento histórico que se estaba viviendo. Si ves el contexto del capítulo 12 y los capítulos anteriores, te vas a dar cuenta que la iglesia principal había sido la iglesia de Jerusalén. Desde Jerusalén Dios había llevado el evangelio a todas partes. En Jerusalén estaba el mover de Dios. Pero ahora encontramos a dos personas, uno llamado Bernabé, que toma a Saulo, se lo manda a traer de Tarso, y se van de Jerusalén enviados a Antioquía. Cambian. Pero curiosamente no solamente cambia los obreros como son Bernabé y Saulo de Jerusalén, aunque Saulo no estaba en Jerusalén, pero de ahí lo mandó llamar Bernabé. Cambia no solamente hombres de Jerusalén a Antioquía, sino que también se cambia la presencia y el mover de Dios de Jerusalén a Antioquía. Atención a lo que te estoy diciendo. Siempre en toda región, toda localidad, existe una obra, una iglesia que preponderantemente lleva la cabeza en la revelación y en el mover de Dios en ese tiempo, en ese momento histórico. No son más ni menos que ninguna otra congregación, pero siempre ha sido uno a la sede, uno el lugar desde el cual Dios ha estado haciendo algo hacia diversos lugares. Chihuahua no es diferente. Chihuahua ha tenido exactamente lo mismo. Nuestra ciudad, si vemos su historia, tiene más de 100 años de cristianismo y encontramos cómo la nube de Dios se ha movido de un lugar a otro y de un lugar a otro y tenemos en la historia cristiana de nuestra tierra muchos testimonios de cómo el avivamiento fulano en tal iglesia y el avivamiento sutano en tal iglesia y cómo la gloria de Dios estuvo moviéndose de congregación en congregación y pareciera que cuando se mueve a otra, la anterior no pierde toda su gloria, pero se minimiza en cuanto a lo que Dios estaba haciendo y quería realizar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué razón se mueve la presencia de un sitio a otro? Si bien no abandona su pueblo, ¿por qué razón una congregación puede perder lo que Dios está haciendo en medio de ella? Cuando yo veo esto me hace orar a mí, esto me hace pensar y meditar y decir, tenemos que ser muy entendidos de la voluntad de Dios para que a nosotros no nos suceda. No te me distraigas en esto. Porque nos toca no en suerte sino en gracia divina el que podamos estar nosotros en este último tiempo bendecidos por Dios en todo lo que hacemos y definitivamente la gloria de Dios ha estado sobre nosotros, su nube nos ha cubierto. Gloria a Dios. ¿Cómo le hacemos para retenerlo a fin de no perderlo? ¿Qué pasó en Jerusalén? En Jerusalén lo que sucedió es que desobedecieron el mandato de la multiplicación. Desobedecieron el mandato de llevar el evangelio a Jerusalén, a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra. En consecuencia, Dios tuvo que mudarse a donde encontrara una congregación como fue Antioquía, que reunía los elementos apropiados para que Dios se manifestara. Por eso el pasaje dice que en la iglesia de Antioquía tenían profetas y maestros que estaban orando y ayunando. Pon atención a lo que voy a decir. ¿Cuál es la forma para retener esto? Primero, tiene que ser una congregación que dice profetas y maestros. El profeta predica la palabra, habla la palabra y el maestro enseña la palabra. Entonces el centro de lo que Dios estaba mostrando aquí, estaba buscando una congregación que tuviera la palabra de Dios, que tuviera discipulado, que tuviera como centro de su vida espiritual la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cada vez que Dios va a hacer algo, lo va a hacer por medio de la palabra. Todo lo que existe, existe por la palabra. Todo es sustentado por la palabra y nada existe sin la palabra. Es fundamental esto.
No es insignificante. Nuestro énfasis en el discipulado es vital para sostener, para mantener, para que la gloria de Dios siga en nosotros creciente, 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 para no perder nuestro tiempo, nuestro momento histórico. Si tú analizas la historia de lo que se ha vivido en nuestra tierra, en Chihuahua, por ejemplo, y has visto los avivamientos, cómo se han movido de un lugar a otros, ha habido gloria, ha habido sanidades, ha habido manifestaciones, ha habido cosas gloriosas, pero ha faltado una cosa importante que Dios nos regaló. Se llama espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Esta parte es fundamental. El mismo nombre que tenemos es un nombre profético que Dios le puso a la iglesia para decir: tu centro será la palabra. Te basarás en algo firme, en algo fuerte, en algo que sea firme. Y tenemos que tener algo firme. Es como cuando Pedro caminó sobre el agua. No caminó en el agua, sino en la palabra de Jesús, que le dijo: ven. Cuando tú tomas la palabra, caminas en ella, y aunque vayas por el mar, no te hundirás. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra de Dios, esta iglesia lo tenía. La iglesia de Antioquía tenía la palabra. No des por sentado que tenemos la presencia de Dios como algo ligero. Necesitas aprender las escrituras, conocerlas, estudiarlas. Tenemos grupos de células en los hogares. No hay casi ninguna colonia o una región, una parte en nuestra ciudad que no tenga la representación de una célula, por lo menos una o una barricada, célula de jóvenes por la ciudad. Estamos por toda la ciudad. Y esto es importante. Tú necesitas estar dentro de alguna para ser enseñado, para prepararte. Tenemos miles de personas cada semana siendo enseñados en los hogares en la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque no es suficiente lo que tú recibas aquí el domingo. Me encargaré que ya sea desde el domingo, por la radio o en los hogares o escrito en libros, me encargaré de producirte más palabra de la que te puedas comer, porque deseo con todo mi corazón que la presencia de Dios esté siempre con nosotros. Y esto es vital, esto es básico. Había en ese lugar profetas y maestros. Jerusalén tenía apóstoles, tenía los generales de la obra, pero estos apóstoles no estaban haciendo su obra, no estaban soltando la palabra, mientras que aquí había gente dispuesta a anunciar las virtudes de aquel que los llamó. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Así que necesitamos esto. ¿Cómo lo retenemos? Lo retenemos a partir del discipulado. No descuides el ser discipulado, el ser entrenado, el ser enseñado y el enseñar a otros. Todos en palabra viva tienen que estar siendo enseñados por alguien más y tienen que enseñar a alguien más ellos también. Todos. Si tienes menos de 3, 4, 5, 6 meses, se te permite que todavía solo recibas, pero después de ese tiempo tú tienes que ministrar a otro, tú tienes que bendecir a otro, tú tienes que tocar la vida de otro. Pastor, no sé cómo hacerlo. Pues ven y te enseñamos. Pero todos habremos de hacer la obra de Dios para que la presencia, la nube de gloria no se mueva de un sitio a otro, sino se permanezca. Porque escúchame, yo no puedo retener la presencia. La iglesia puede retener la presencia de Dios. No es un individuo, es la iglesia toda la que lo hace. Así que aquí tenían el ambiente propicio. Y cuando Dios busca contratar a alguien para su obra, evidentemente habrá de buscar a alguien en la mejor agencia de empleos que puede haber, que es la iglesia. Así que buscó dentro de la iglesia. Dios no buscó afuera, buscó dentro de la iglesia. Y dice que estas personas, dice que estaban ministrando estos al Señor. Qué interesante palabra, ministrando estos al Señor. La palabra para ministrando en griego es liturgia. Estaban adorando, estaban orando, estaban proclamando, decretando, bendiciendo. Eran gente que estaba hacia Dios aportando adoración y decretando, exaltando la gloria de Dios. Es decir, Dios tenía una congregación con el ambiente propicio en donde revelarse, donde manifestarse. Necesitamos mantener eso. La Biblia dice, dijo Jesús, el Padre busca adoradores, buscar o tener gente que puedan adorar a Dios. Me gusta la gente efusiva, la gente que no le da vergüenza decir Dios es bueno, la gente que no le da vergüenza exaltar a Dios, la gente que no se avergüenza por levantar las manos o postrarse en el suelo, porque han reconocido que Dios es digno de toda esta alabanza y toda esta adoración.